Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, que eres mi guía, tú mi compás. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré. Estos son los anuncios de la semana. Te invitamos todos los miércoles a las 18:30 al tiempo de oración en nuestro auditorio. Tenemos una gran noticia. Reiniciamos los grupos de amistad presenciales a las 7:30. Son 4 en toda la ciudad. Para conocer la ubicación, consulta nuestras mesas de información. El grupo de preadolescentes de Life tiene su tiempo los días viernes a las 6 de la tarde. Sábado es tiempo de íntimos en la montaña, un tiempo de oración por nuestra ciudad. Nuestro punto de encuentro es la Loma de Guayabillas a las 6 a.m. El Ministerio de Igle Kids atiende a los más pequeños los días domingo en nuestro servicio. Contamos con todas las normas de bioseguridad. Ya puedes traer tus donaciones de víveres no perecibles para el Banco de Alimentos. Seamos de bendición para nuestra ciudad. Bueno, buenos días con todos. Qué gusto tenerles en la casa de Dios el día de hoy. Y como decía Carlitos, nuestros pastores están pues en un congreso de pastores de cobertura de acá de Casa Central Familiar de Dios. Ellos les mandan un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Y es un privilegio estar acá, el que el Señor nos tome en cuenta para poder compartir su palabra. Yo creo que es el privilegio más grande, y con un corazón humilde estoy aquí y darle gracias al Señor por haberme tomado en cuenta y darme este gran honor de poder compartir su palabra. Gracias también a los pastores por haberme designado este día para poderles darles compartir la palabra del día de hoy. Bueno, quienes estuvieron la semana anterior saben que estamos en una serie que es Nuevo, Renuevo de Gloria, ¿sí? Estamos trabajando durante 4 semanas, va a haber esta serie. La semana pasada tuvimos el primer tema, quien compartió el pastor Oliver, y se trataba de la esperanza de algo nuevo,
¿sí? Dice, en ese tema, quienes no pudieron, no estuvieron la semana pasada, pues nos hablaba de que se abrían nuevas puertas para nosotros, nuevos tiempos, que el 2022 era un año nuevo, había un renuevo de gloria de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, que tomemos eso en cuenta para nuestra vida, ¿sí? Este año es diferente al 2021. Este año va a ser aún mucho mejor que el 2021, ¿sí? Porque la gloria de Dios va a estar ¿sobre quién? Sobre cada una de nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a empezar el segundo punto. El segundo tema es el honor de ser podados. ¿Y qué significa ser podados? ¿Qué es la poda? Si alguien ha trabajado en jardinería o alguien sabe de agricultura, o a veces nosotros hasta en forma básica sabemos qué es podar. Y podar es realmente eliminar o cortar ciertas ramas que no le sirven a la planta. Y al cortar esas ramas, ¿qué va a pasar? La planta va a crecer mejor, y si es una planta que da frutos, va a dar muchos más frutos. Y dice que la poda también hay varios tipos de poda. Yo estaba eso revisando ayer y había uno que decía la poda de la copa de un árbol, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? Para que el árbol crezca mucho mejor cuando usted poda la copita del árbol. Hay también otro tipo de poda, como es la poda de la formación, ¿sí? Van eliminando ramas, ¿para qué? Para que vaya dando forma el árbol. Otro tipo de poda es la del aclareo. Yo decía, ¿qué es esto de aclareo? Y ha sido que cortan las ramas para que el árbol esté más claro y la copa pueda seguir creciendo. Y hay una poda para invierno, hay una poda para verano, y ha habido muchos tipos de poda. Yo no sabía. Yo pensé que podar era simplemente cortar las flores, las ramas que no sirven y listo. Pero no, tenemos que saber para qué quiero podar. ¿Sí? Si corto la copa, yo sé que mi árbol va a crecer mejor. ¿Sí? Si corto las ramas, voy a dar claridad y va a crecer mejor mi árbol. Si corto aquellas ramas que no me dan forma, me va a permitir que mi árbol empiece a dar una forma. ¿Ustedes han visitado el cementerio de Tulcán? ¿O han visto fotografías? ¿Cuántos años estos árboles serían podados para que vayan tomando la forma que cada uno de ellos tiene? ¿Sí? De la misma forma, en nuestra vida va a haber una poda, pero una poda espiritual, ¿sí? Y esa poda, ¿quién la va a hacer? Nuestro Padre Celestial. Él va a ser el que va a ir eliminando cosas que no sirven en mi vida o en la vida de usted. Él va a ir cortando cosas que me hace daño y no me permite crecer y no me permite dar el fruto que Dios quiere que dé, sea como padre de familia, sea como madre, sea como hijo, e inclusive en el ministerio. Él va a ir eliminando lo que a mí y a cada uno de nosotros va a ir cortando lo que no nos sirve. Entonces, como yo le decía, el tema de hoy es el honor de la poda, ¿sí? Y dice que también existen pérdidas en nuestras vidas, pérdidas personales, que es bastante difícil volverles a recuperar cuando se pierde un ser querido, pero el Señor también nos da el consuelo. Pero hay otro tipo de pérdidas también, pero esas pérdidas hacen que después aumenten o vengan cosas nuevas para cada uno de nosotros. O sea, el hecho que me pode va a hacer que el Señor aumente cosas nuevas más hacia mí, como le podamos al árbol. Si le podo las ramitas que no me están dando ni flores ni frutos, ¿qué va a pasar? Va a permitir que el árbol luego florezca y me dé más frutos. De la misma manera, el Señor va a quitar en nosotros, ¿sí?, cosas que supuestamente para nosotros es importante, pero realmente no nos sirve. Y luego nos va a dar cosas aún mejores el Señor, ¿sí? Entonces, y vamos a hablar de unas claves importantes de este tema. Y el primer punto se llama la vid y los pámpanos, ¿sí? Y vamos a ver en Juan 15 del 1 al 5, en la versión Reina Valera 1960, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces aquí vemos en este pasaje que hay tres actores principales. ¿Quién es la vid? Jesucristo. ¿Quiénes son los pámpanos o las ramas? Somos nosotros. Pero hay un actor muy importante ahí, que es el labrador. ¿Y quién creen que es el labrador? Dios, ¿sí? Él es el que viene y nos poda, ¿sí? Pero también dice la palabra que debemos de permanecer junto a ¿quién? Junto a la vid, nos está diciendo, ¿no es cierto? Porque alejados de él, nada somos, nos está diciendo. La palabra es tan clara. Si yo quiero que el Señor transforme mi vida, si yo quiero que el Señor cambie o quite o corte lo malo que hay en mí, ¿qué tengo que hacer? Saber que Jesucristo es su Hijo, es su Salvador, ¿sí? Es mi Salvador, ¿sí? Y permanecer en Él. Solamente si permanecemos junto a Jesucristo, el Señor va a venir y va a podar y va a sacar lo que nos está estorbando y no nos permite crecer y dar el fruto que el Señor quiere que tengamos. Entonces no se olvide, son tres actores. Jesucristo es la vid, usted es la rama o pámpano, y el labrador, ¿quién es? Es nuestro Dios, ¿no es cierto? Dice, de nada servirá la vid y los pámpanos si en un viñedo si no existiera quien le pode, ¿sí? ¿Qué pasa si no se le poda un árbol? Crece en forma desordenada, ¿sí? Pero si yo quiero que mi vida sea diferente, pero si yo quiero cambiar y sacar lo malo que hay en mí, ¿qué tengo que hacer? Permitir que el Señor venga y pode y corte lo malo, saque de mí lo malo y me permita crecer y florecer como hija e hijos suyos que somos, ¿sí? Eso les está diciendo el Señor. Si quieres ser exitoso en cualquier área de tu vida, permite que el Señor pode lo que está malo ahí. Si quieres tener éxito en tu empresa, dile al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Quita eso de mí y pon cosas nuevas. Quizá mi empresa no está creciendo porque no tengo los empleados correctos, las personas indicadas para que crezca. Pídele esa dirección al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para que mi empresa crezca? Mi familia anda mal. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál de esas ramas mías está haciendo, no está permitiendo que mi familia crezca? Que vivamos todos en paz, que estemos en unión, que vivamos bajo tu palabra. Dígale, Señor, ¿qué es? Saca eso de mí, poda de mí eso, porque quiero que sea una familia donde reine el amor, una familia donde tú seas el principal actor, donde yo quiero que tú seas ese labrador que venga y pode y saque lo malo de mi familia, y quiero ser una familia que crezca en tu amor, en tu fortaleza, en tu presencia, ¿sí? Entonces eso dígale a Dios en cualquier área de nuestras vidas que estemos fallando o que tengamos inconvenientes o problemas. Permítale y dígale a Dios qué es lo que tengo que cortar, qué es lo que tengo que desechar. Haz, Señor, tu voluntad en mi vida y no que sea lo que yo digo, sino lo que tú quieras para que mi familia, para que mi empresa salga adelante. Quiero que crezca mi familia en tu amor, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, si quiere tener éxito en su vida, permita que el labrador haga su obra. ¿Y cuál es la obra del labrador? Ir y podar, o sea, permitirle a Dios que haga la obra en su vida. La poda no es otra cosa más que limpiar la planta de manera que se vuelva lo más fructífera posible. Como les decía antes, ¿no? Cortar lo que no nos sirve para que florezca y para que dé más fruto. En su vida, lo que les decía hace un momento, ¿qué me está estorbando? Señor, quizá me va a doler esta poda, quizás me va a causar horror, pero yo sé que lo que viene es mucho mejor. Yo sé que el momento que tú empieces a podar mi vida y de quienes están a mi alrededor, si usted lo pide, esa poda va a ser dolorosa, porque yo siento que, yo digo, las plantas no hablan,
pero sé que el momento que le estamos cortando, quizás arrancando una de sus hojas, quizás partiendo una de sus ramas, o quizás a veces cortándole casi en la totalidad la parte principal de la planta. Yo sé que esa planta debe estar sufriendo, pero ¿sabe qué? Lo que ella sabe también es que va a dar mejores flores y va a dar mejor fruto. De la misma manera en nuestras vidas, si el Señor te poda, permítele. Si el Señor te dice, hey, hoy vengo a podar, porque hay cosas que no están sirviendo en tu vida, dale esa oportunidad, permite que el Señor haga su voluntad en tu vida. Y yo sé que lo que te va a venir va a ser muchísimo mejor. Dale un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Es el labrador que necesitamos en nuestra vida. Vámonos al siguiente punto. El honor de la poda. En Santiago 1 del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire lo que nos está pidiendo aquí, ¿no? El Señor dice que cuando tengamos aflicciones o pruebas, que le recibamos ¿con qué dice? En la primera parte dice, con sumo gozo. En forma humana para nosotros recibir una prueba difícilmente lo vamos a hacer así. ¿Sí? O sea, vamos a empezar a decir, ¿sabe, Señor, porque a mí me pasa? Solo, ¿qué es lo que hice mal? Empezamos a reprochar. Pero el Señor dice que aún en la aflicción, aún en la prueba que Él te ponga, lo asumas con gozo. Porque luego dice en el siguiente versículo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de la fe el Señor está probando tu carácter, ¿sí? Sí, tu carácter. ¿Y sabes qué te da la fe? Te da algo más, paciencia, que es uno de los otros dones. Entonces, cuando el Señor nos ponga pruebas, cuando sintamos adversidad, ¿sí? Asúmale con gozo. Ahí dice la palabra, Señor, tengo esta prueba en mi vida. Yo estoy pasando una ahorita. Primera vez que me llegó esta prueba a mi vida, una de mis hijas se enfermó. Primera vez. O sea, se ha enfermado, sí, de una gripe, de una infección, pero esto fue un poquito más complicado. Y sabe, sin embargo, yo decía, no, Señor, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control. Yo decía eso, pero mi corazón a veces sentía lo contrario. Y cuando el pastor me envió la prédica y veo, aún en la medio de la prueba siente el gozo. Y mi hija que estaba en la clínica, supuestamente ya tenían que darle de alta, pero ¿qué pasó? Le empezó a dar taquicardia. Después de que salió de la cirugía, el momento de la recuperación, ella entró normal, empezó a darle taquicardia. Supuestamente el día lunes anterior tenían que darle de alta, no le dieron porque surgió este problema, que luego le remitieron al cardiólogo y realmente no sabíamos qué era lo que pasaba. Y ella me llama en la noche el lunes porque tenía una sola hora de visita en el día y luego yo la dejaba a ella y ella seguía. Mientras estaba conmigo estaba tranquila, pero me iba yo de la presencia de ella y ella empezaba con la taquicardia. Y me llama en la noche, yo creo que estaba tan desesperada y me dice, mami, oremos. Ella me pidió. Le juro que yo ya lloraba, pero al mismo tiempo le decía, Señor, dame fuerzas, porque si yo me desmorono, ella también se iba a desmoronar. Yo decía, Señor, dame fuerzas, y empezamos a orar en la videollamada, y yo decía, el Señor tiene el control, todo va a salir bien. Yo sé que esto que está pasando es provisional, mañana vas a estar bien, mañana vamos a salir de alta, todo va a salir bien, le decía, ¿no? Pero mi corazón sentía otra cosa. Fueron 2 noches fuertes, 2 noches duras, que prácticamente pasábamos en desveladas, porque ella en el hospital, yo en la casa, sin saber qué es lo que realmente estaba pasando, ¿no? Pero cuando el pastor me dio la palabra para compartir ahí, me decía, que tenga sumo gozo
en ese momento de aflicción. Para mí es una prueba, como les digo, es mi primera vez. Quizá el Señor me probaba en lo que yo más amo, que son mis hijas. Y el Señor me dijo, tranquila, tranquila, que todo va a salir bien. Dándole gracias a Él, ya mi hija está en la casa, está recuperándose. Hay momentos que sí le vuelve eso, no sabemos a qué causa, pero por el momento está recuperándose. Entonces cuando el Señor te ponga una prueba, cualesquiera que sea, no sé si de salud, en tu familia, en tu trabajo, con las personas que más amas, con tus compañeros, no sé con quién, recuerda esta palabra, que en momento de aflicción, ese momento de aflicción yo debo de asumirlo ¿con qué? Con sumo gozo, porque así dice la palabra y así me está diciendo el Señor, que no me aflija, porque Él tiene el control, Él tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? No se olvide eso. Si usted tiene adversidad o pruebas, recíbalo así, con sumo gozo, ¿sí? Y con mucha fe, porque la fe le va a producir paciencia. ¿Y sabe qué? Unidas estos dos dones del Espíritu Santo, que es la fe y la paciencia, el Señor nos va a dar una promesa. Y esa promesa está al final del versículo 4, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y le dice, gracias Señor, porque a pesar de la prueba, tú me vas a dar esa promesa después? ¿Sí? Yo asumiré con gozo esa prueba. Tendré la fe que tú me estás pidiendo y esa paciencia perseverará en mí, porque sé que al final, ¿sí? Será ¿para qué? Para que vengan cosas mejores para mí. No se olvide. Eso nos está hablando en el segundo punto, las promesas que el Señor nos dio. A pesar de la adversidad, el Señor quizá nos vaya a quitar algo, pero después le va a dar una promesa. Después le va a permitir, ¿sí?, que se cumpla en Él, en cada uno de nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas. Vámonos al siguiente punto, el tercer punto, la poda de Job. Está en Job 42 del 10 al 17. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que le habían sido de Job. ¿Qué hizo? Primero le quitó o le podó. ¿Y qué hizo después? Aumentó el doble, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Aupé. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Miren la poda de Job. ¿Qué prueba que pasó Job, no? Tuvo una enfermedad, perdió a sus primeros hijos, a su esposa, a sus posesiones, tuvo malos amigos que le daban malos consejos, todo eso. Pero sin embargo, él tenía una fe en Dios. ¿Y esa fe qué le produjo? Paciencia. Y esa paciencia y unidos esos dos dones, ¿qué le produjo? Mejores cosas. ¿Sí? En el primer versículo nos decía, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Verá que había, antes, si ustedes leen versículos anteriores ahí, donde nos indican que los amigos les estaban dando malos consejos a Job, ¿no? Sin embargo, él no hizo caso nada de lo que le dijeron, y él siguió creyendo ¿en quién? En Dios. Y luego dice, y aumentó el doble de las cosas que le había sido quitado. Si el Señor te quita algo que te está haciendo daño,
y tú crees que te conviene, pues permítele que te quite. Porque el Señor te va a dar el doble de lo bueno que antes tenías. Quizá la empresa, el emprendimiento que tienes ahora no es el indicado. Y el Señor te dice, ¿por qué no te va bien? Tú pídele consejo a Dios. Señor, ¿me conviene esto? Y si Él te responde que no, pues Él te va a dar algo mucho mejor donde realmente tú vas a prosperar. Si el trabajo en el que estás no te permite crecer profesionalmente, no te permite crecer como persona, aún si no te permite compartir de las cosas de Dios, pregúntale al Señor, Señor, ¿me conviene? Y pídele también que se te abran nuevas puertas para un nuevo trabajo, donde te permita crecer a ti profesionalmente, donde te permita crecer a ti como persona y donde aún más te permita hablar la palabra de Dios y te permita servir en la iglesia. Pídele al Señor y Él te va a dar el doble, un mejor trabajo donde vas a ganar más, donde vas a tener tiempo para tu familia, donde vas a tener tiempo para el ministerio, donde vas a tener tiempo para venir y servirle a Dios en lo que Él te pida. ¿Sí? Si así como lo hizo con Job, también lo va a hacer con nosotros. Y va a multiplicar, ¿sí?, lo que tú necesitas. Pero únicamente si tú permites que el labrador haga su obra, que es la de podar. Si tu fe es grande y tienes una paciencia que persevera, al final vas a conseguir la promesa que Dios tiene para ti, que es el de florecimiento y el de dar un fruto aún muchísimo más grande. Dale un aplauso al Señor porque solo Él se lo merece. Vamos al cuarto punto, dice las podas de José. Vamos a leer Génesis del 41 del 37 al 43. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi cabeza y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Lo puso sobre toda la tierra, ¿sí?, sobre toda la tierra de Egipto. Miren ustedes sí saben la historia de José, todo lo que pasó, ¿sí? Él fue, primero querían sus hermanos matarle, como no lo consiguieron, ¿qué pasó? Lo vendieron como esclavo. Luego, ¿qué pasó? Luego llegó a Egipto, y ¿qué pasó? La esposa del faraón le acusó, ¿sí? ¿Y qué pasó? Y le mandaron a la cárcel, ¿sí? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas pruebas? Y ¿saben qué? Yo creo que José, cada una de esas pruebas lo recibió con sumo gozo. Y la fe que él tenía en Dios, porque sabía que algo mejor hay algo para él, yo creo que fue inquebrantable. No importa cuál prueba que haya sido. Primero, el rechazo de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, ¿sí?, el ser esclavo, el estar prisionero, todo eso. Pero mire el premio que el Señor le da. Después de haber sufrido todo ese tipo de pruebas, ¿qué pasó? Le puso en un lugar, ya no estaba como cola, sino como cabeza. Le puso en un lugar aún más alto que el mismo faraón a nivel de todo su territorio. Solamente en el trono era más el faraón. Mire, la esposa del faraón le desvistió, pero ahora que el Señor le puso en el lugar tan alto, le dieron unas ropas finísimas, le puso el anillo del faraón en su dedo, ¿sí? Y el Señor también hace eso con nuestras vidas.
en todas nuestras áreas. Cada uno tenemos situaciones diferentes, cada uno pasamos dificultades diferentes, pero tu fe tiene que ser bien fuerte, una fe inquebrantable, y que el Señor te dé esa paciencia que necesitas, porque el día de mañana la recompensa va a ser mucho más grande. Si hoy estás como cola, el día de mañana el Señor te va a poner como cabeza. Si hoy te sientes que no sirves para nada, el Señor te está diciendo: no, tú eres mi hijo y tú eres mi hija y tienes un lugar muy importante en esta tierra. Tú eres una mujer y hombre valiente que tienes un lugar grande en este lugar, en esta tierra, ¿sí? Así como hizo Dios con José, aunque fueron muchos años de espera, el Señor le puso en lugares altos. Entonces, todos debemos de anhelar eso para nuestras vidas y decir: wow, Señor, si a José le diste esa victoria al final, yo también quiero eso para mi vida. Si hoy estoy pasando pruebas y dificultades, yo sé que el día de mañana tú me levantarás y me pondrás en el lugar que yo merezco y debo de estar. Pero ¿cómo? Con esa fe y permitiéndole al Señor que vaya cortando y vaya podando y sacando lo malo y lo que me estorba y no me permite crecer. Si digo no valgo nada, entonces que me saque esos pensamientos negativos y me diga: no, yo sí sirvo para algo, que ponga cosas buenas en mí. Yo no puedo emprender porque no sé cómo hacer. No, pues el Señor te va a decir: a ver, ¿sí? Hay estas herramientas. Y vayan a llegar quizá personas y vas a través de lecturas, del YouTube, de las herramientas que tengas, vas a ver cómo tú vas a poder emprender. Entonces, todos esos pensamientos negativos que a veces a nosotros no nos hace salir adelante, no nos permite progresar, dile al Señor: poda, corta, saca de mí eso y pon pensamientos positivos, pensamientos que me permitan crecer, pensamientos que me permitan dar frutos. Anímame, Señor. Rodéame de las personas correctas que necesito, no de personas negativas que también aumenten lo malo en mí, sino personas que vengan y me digan: tú sirves para eso, tú eres inteligente, tú puedes, tú eres hábil, puedes hacer esto con tus manos, puedes hacer lo otro. De ese tipo de personas necesitamos rodearnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos florecer y demos ese fruto. Esto que estamos haciendo ahora, el de venir y escuchar la palabra de Dios, es algo grandioso, porque de aquí el Señor te está hablando y te está diciendo lo importante que eres mujer, lo importante que eres varón para Él. Pero si solamente si te dejas, ¿sí?, cortar, ¿por quién? Te dejas podar, ¿por quién? Por este gran labrador que es nuestro Padre Celestial. Eso tiene que decirle al Señor: Señor, dame. Y hoy estoy aquí para que hagas tu obra en mí, porque ya no quiero ser esa mujer o ese hombre que estoy atrás. Quiero ser esa persona que está adelante, que está luchando, esa persona guerrera, esa persona luchadora, esa persona victoriosa en Dios en todo el tiempo. Saca de mí, poda de mí todo aquello malo que yo mismo siento. Levanta a ese hombre y levanta a esa mujer que necesitamos, a ese hombre de padre de familia, a esa mujer madre de familia, a ese adolescente, a ese niño, que el Señor vaya sacando y podando todo lo malo y permita ponerle en él cosas buenas y vaya floreciendo y vaya dando esos frutos que el Señor necesita para la sociedad, para la casa de Dios, para su vida, para su familia. ¿Sí? Eso le está diciendo el Señor en este día. Dele la oportunidad que el Señor pode. Y el quinto punto dice: toda poda obra para bien, en Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios,
Le pregunto, ¿usted le ama a Dios? ¿Perdón? ¿Usted le ama a Dios? Amén. ¿Y si le ama a Dios, cómo le va a ir? Bien, ¿no es cierto? Claramente dice la palabra ahí. Si sabemos que a los que aman a Dios, como todos nosotros que estamos aquí, nos va a ir todas las cosas bien. Y esto es conforme al propósito de Dios para lo cual somos llamados. Esto es que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Cada cual ya de ir descubriendo o ya sabe cuál es el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo más importante es saber que si yo amo realmente a Dios, me va a ir completamente bien en cada uno de mis proyectos, de mis necesidades, ¿sí? El Señor va a ir poniendo justo lo que usted necesita. Entonces es importante amarle a Dios en todo tiempo. Importante decirle, Señor, tu presencia es lo más importante en mi vida. El amor que te tengo, yo sé que mi amor hacia ti me va a traer bendición. ¿Y esa bendición cuál es? Que me va a ir bien en todo lo que usted se proponga. Pero para que me vaya bien, necesito permitir ser podado. Que el Señor vaya sacando todo eso malo de mi vida, lo que no me conviene. Quizá amistades no son las adecuadas, ¿sí? El Señor, dígale al Señor, saca de mí, corta de mí. Yo sé que va a ser doloroso, quizá me va a causar mucho terror, mucho horror saber que va a cortar algo de mí el Señor, pero si esa poda me va a traer algo mejor, que lo haga, porque mi amor hacia ti es tan grande y yo sé que me va a ir bien. Porque si tú cortas algo que yo no necesito, vas a poner en lugar de eso un fruto más grande y me vas a permitir florecer. Entonces permítale al Señor, entregue su vida a Él, hable con Él y dele esa oportunidad de decirle, Señor, saca de mí esto. Hoy he venido ante tu presencia para que podes, como ese gran labrador que eres, y saques lo malo que haya en mi vida y pongas cosas nuevas. Porque el amor que yo te tengo, sé que por medio de eso vendrán cosas buenas a mi vida.